Y lo que antes era una valla publicitaria, un artículo en un periódico o un programa de opinión en la televisión o en la radio, se van volviendo podcasts, historias en TikTok, se van volviendo publicaciones en X o en Instagram. Y de alguna manera a nosotros los organismos electorales nos toca adaptarnos a eso. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial y como toda herramienta se puede usar para el bien o para el mal. Al final la inteligencia artificial no son más nada que ciencias aplicadas a cómo predecir escenarios o solucionar problemas. De alguna manera estos espacios para compartir estas experiencias son las que van blindando la democracia, no solamente en Perú, en Panamá, sino en toda Latinoamérica. Uno de los mayores desafíos de las democracias modernas es la transformación digital y el combate contra la desinformación, sobre todo en entornos donde la inteligencia artificial y las redes sociales van de la mano. Panamá y Perú enfrentan retos importantes y complejos, sobre todo en periodos electorales, en los que se pone a prueba la transparencia y la credibilidad de los procesos democráticos. Para conversar de esos temas nos encontramos con Leopoldo Alfaro. Él es director del Centro de Estudios y Monitoreo Digital del Tribunal Electoral de Panamá. Leopoldo, bienvenido al Perú y a Habla OMPE. Muchísimas gracias por recibirme acá. Leopoldo, en el reciente encuentro técnico que hemos tenido con el Tribunal Electoral de Panamá, comentaste que hubo un proceso de desarrollo en el monitoreo de las audiencias porque el ecosistema digital ha ido cambiando. ¿Puedes destacarnos un poco el proceso? Claro, a mí me gusta comparar lo digital con una plaza pública y al final del día, en todos estos procesos, independientemente de cuál sea la tecnología que estemos usando, lo interesante es ver cómo surgen soluciones para comunicarnos nosotros y compartir nuestras ideas, ¿no? Y en el caso de lo electoral, la democracia y la tecnología, nos hemos ido dando cuenta cómo han pasado los años y lo que antes era una valla publicitaria, lo que antes era un artículo en un periódico o un programa de opinión en la televisión o en la radio, se van volviendo podcasts, se van volviendo historias en TikTok, se van volviendo publicaciones en X o en Instagram. Y de alguna manera, pues a nosotros los organismos electorales nos toca adaptarnos a eso y poder participar de esas conversaciones que tiene la ciudadanía en los espacios donde los está teniendo. Y por eso es que pues surge la necesidad de crear unidades como el Centro de Estudios y Monitoreo Digital de Panamá, que se dedica justamente a monitorear lo que se dice de los eventos electorales en Panamá y también un poco a combatir la desinformación y promover el uso ético de la tecnología. Eso es básicamente los retos que tienen y que están procesando a través del tribunal. Correcto. Sobre todo en una ciudadanía en donde ya, como bien decías, se van transformando los espacios, pero a veces conviven, ¿no? Esta doble pantalla, el ciudadano está con la televisión, con la pantalla pequeña, que generan también espacios en donde nosotros debemos estar, como bien indicas. Eso tiene que ver también con competencias digitales. ¿De qué forma fortalecer esas competencias? Mira, lo más importante y lo que tiene el impacto que crea la diferencia es la educación cívico-electoral, acerca de cómo nosotros podemos intercambiar ideas sin caer en la violencia, en aprender a disentir con nuestros compañeros, pero de todas maneras teniendo esas conversaciones acaloradas, pero de manera relajada, ¿no? Y para eso, entonces, creamos estos espacios donde sí, yo puedo opinar sobre la publicación de un candidato a elección popular o puedo criticar la opinión de un amigo mío en redes sociales, pero no necesariamente tiene que caer entonces en la violencia o en la descalificación, sino más bien en un debate saludable, ¿no? De todas maneras, fomentar estos espacios es clave, sobre todo en un momento en donde ya el debate casi no existe, ¿no? Claro. Y ha sido parte un poco del debilitamiento democrático, ¿crees tú? Sí, pero mira, muy interesante que digas eso, porque venimos viendo cómo la participación de la juventud es fundamental para nuestras vidas democráticas
Por ejemplo, en Panamá en algún momento se decía, no, que los jóvenes no están interesados en la política. Todo lo contrario, al final hemos visto cómo el año pasado, durante las elecciones en Panamá, los jóvenes se volcaron a las calles para hacer participación ciudadana. Pero es importante entender que los tiempos cambian y los códigos cambian también. Entonces hay que aprender a tener esas conversaciones ahora en dos mundos a la vez, ¿no? Tienes lo digital y tienes lo tradicional, tienes lo que cuando te juntas con tus amigos en la calle y compartes ideas y eso también se traduce a lo que dices en las redes y las plataformas digitales. Y hablaste muy claramente y acertadamente, me parece, que los jóvenes están teniendo una participación activa, se ve un fenómeno mundial en ello, y es básicamente la juventud la que hace mayor utilización de temas digitales. ¿Cuáles son los principales retos en ese aspecto que tienen los organismos electorales en la región? Mira, cosas que siempre van a surgir y que ahora con la tecnología están más exacerbados, cosas como las campañas sucias, que al final promover la desinformación o tratar de confundir al electorado no es nuevo, pero sí las herramientas que están usándose son nuevas. Entonces, vemos cómo antes una nota de voz adulterada sonaba horriblemente mal y ahora con la llegada de la inteligencia artificial son técnicas mucho más elaboradas y nos cuesta más detectarlas. Importante saber que siempre va a haber nueva tecnología y que, como dicen en Panamá, echa la regla, echa la trampa, pero también al final lo que nos toca a nosotros es poder educarnos y discernir. Yo siempre uso el ejemplo de mi madre, y que ha ido aprendiendo justamente a, mira, ve, no voy a repetir esa noticia falsa porque fui a buscar una fuente primaria de información y me di cuenta de que no era cierto. O que, oye, se me hace muy raro que esta persona de estas declaraciones, voy a buscar en otras fuentes para ver si es cierto o no. Claro, pero como bien indicaste, en un momento en donde la inteligencia artificial ya está calando hondo en todo nuestro quehacer diario, implican también un desafío para la transparencia electoral, la inteligencia artificial. ¿Qué tienes que decirnos acá? Bueno, que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial y como toda herramienta se puede usar para el bien o para el mal. Al final la inteligencia artificial no son más nada que ciencias aplicadas a cómo predecir escenarios o solucionar problemas usando algoritmos y programas tecnológicos. Al final del día es importante separar el comportamiento malo de las posibilidades que tiene la tecnología. Entonces, en cualquiera de estos ejemplos, nosotros podríamos usar tecnología de este tipo para predecir cuáles son los requisitos que vamos a tener en una elección o para facilitarle a la ciudadanía acceder a las propuestas de nuestros candidatos. Y eso no necesariamente es malo, más bien estamos aplicando la tecnología para un uso ético. Sin embargo, sí nos vamos a encontrar con espacios donde la gente quiere suplantar la identidad de una autoridad o de un candidato y es importante no desvanecer y siempre mantenernos actualizados con la última tecnología y mantenerlos capacitados acerca de qué es lo que puede parecer sospechoso. En el tema de desinformación y el combate contra las fake news, básicamente, el trabajo que está haciendo el Tribunal Electoral de Panamá, ¿qué es lo más resaltante que nos puedas comentar acerca de ello? Mira, importante que los organismos electorales como la ONPE y el Tribunal Electoral ocupen los espacios en digital que le corresponde. Hay que ser parte de la conversación, hay que darles herramientas a nuestros ciudadanos para poder tomar decisiones informadas, pero también hay que buscar aliados en la sociedad civil para que no solamente sea o la OMPE o el Tribunal Electoral los que dan estos mensajes, sino que también, como en la ciencia, puedan ser verificados por nuestros pares. Entonces, no solamente lo dice la autoridad, sino que lo dice un periodista, lo dice un líder de opinión y de alguna manera eso cuida la democracia. Para enfrentar estos retos, básicamente, ¿no? Hablas del tema digital, ¿no? ¿Qué componentes, qué
elementos, qué capacidades técnicas y humanas consideras necesarios en un organismo electoral para justamente poner en práctica esto? Mira, se requiere de un equipo multidisciplinario. Al final del día, nosotros somos un híbrido entre agencia de comunicación, entre equipo de periodistas, entre tecnólogos. Entonces te vas a encontrar con periodistas, ingenieros, diseñadores gráficos, productores audiovisuales, project managers, contadores, o sea, Amplio. un amplio espectro de capacidades que se juntan para facilitar entonces la vida democrática. Es multidisciplinario de tener que estar además permanentemente en contacto con la ciudadanía, participar en la conversación. Es clave eso, ¿verdad? Sí, sí, No podemos escapar de eso y estar permanente ahí. Porque ahí es donde tú vas a aclarar una cosa que se podría malinterpretar o vas a brindarle a las personas las herramientas para hacer valer sus derechos, ¿no? Como para terminar, Leopoldo, en este escenario digital, que no tiene fronteras, es mundial, ¿cuánto aporta la cooperación internacional entre organismos electorales? Mira, es importantísimo poder tener estos espacios donde compartimos no solamente nuestros casos de éxito y lo que nos funciona, sino lo que no nos ha funcionado y tratar de buscar soluciones en conjunto para poder cooperar con las plataformas digitales y sus administradores para saber qué soluciones o qué ideas novedosas no se nos ha ocurrido a alguno de los organismos hermanos y que pueden ser aplicables y trasplantables a otros países. De alguna manera, estos espacios para compartir estas experiencias son las que van blindando la democracia, no solamente en Perú, en Panamá, sino en toda Latinoamérica. Esa es un poco la idea, ¿verdad? Claro que sí. Leopoldo, ha sido un gran gusto conversar contigo. Tienes aquí en Habla OMPI. Muchísimas gracias de nuevo por recibirnos acá. Y a ustedes también por estar con nosotros, por compartir nuestros episodios, por dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.